Este va a ser un vídeo bastante polémico. A alguno le puedo echar para atrás el título porque se puede pensar que va a ser algo muy farragoso y aburrido, pero ya veréis cómo vais a entender que este tema es muy importante. Pero antes de meterme en harina, hay que situar el contexto de aquello que voy a desmenuzar, ¿vale? El método científico, como tal, bueno, es un desarrollo, digamos que desde el Renacimiento, pero el momento en el cual el método científico se convierte en una bandera política es con la Revolución Francesa, la era democrática, la supuesta era democrática, que sabéis que tiene esos vínculos con Grecia a través de las logias y las sectas y tal, y la implantación de un sistema burocrático estatal que viene con Napoleón. Pero básicamente los fundamentos filosóficos de la conjunción entre este hombre nuevo que decían los revolucionarios franceses, que a su vez lo traen de la Ilustración, que a su vez es una consecuencia de todas esas ideas que van germinando en el Renacimiento, y entre una serie de personas de las cuales luego hablaré, que van desarrollando la idea de que se va a fundar una nueva manera de llegar al conocimiento, que es a través de la razón en oposición, esto es la teoría, digamos, la oficial, en oposición a la era de oscurantismo, de superstición y, bueno, de deificación de la Biblia anterior, ¿vale? Estas son las ideas básicas, juntamente con el racionalismo de Descartes y el empirismo de Francis Bacon, que consiste en que a partir de que básicamente nada de lo que sabíamos antes hay que darlo por cierto, y a partir de ahora vamos a llegar a la verdad única y exclusivamente gracias a la razón. Ya no es la tradición, ya no es lo que nos han contado antes nuestros padres, nuestros abuelos, lo que ha sabido la humanidad. A partir de ahora vamos a descubrir las cosas por nosotros mismos. Y entonces, bueno, eso ha llevado a que, bueno, pues cada 2 por 3, como sabéis todos, acaban haciendo un estudio científico para demostrar que la leche materna es muy buena para los bebés, o que la siesta es muy buena, o que el aceite de oliva es fantástico, o que los alimentos naturales son más nutritivos, o que, yo qué sé, que la dieta mediterránea es muy buena para la salud. O sea, básicamente la ciencia al final acaba demostrando, o está demostrando un día tras otro, que lo que sabíamos anteriormente era lo bueno. Pero básicamente, ¿en qué consiste el método científico? Porque se dice así y te puedes imaginar que va a ser, yo qué sé, la rehostia, con perdón. A mí, yo recuerdo que el método científico me lo contaron 2 veces en mi época educativa, o sea, en mi época de alumno. Creo que fue una vez en el segundo de BUP, la profesora de Ciencias Naturales, y luego creo que en la Facultad de Psicología, en la asignatura de Biología, me lo volvieron a repetir. Y la verdad es que a mí me pareció excelente, es una idea fantástica. Fantástica porque tiene sentido común. Pero siempre me quedé con la duda de, aquí hay algo, hay gato encerrado. Bueno, básicamente el método científico es el método de la observación de la naturaleza, la creación de hipótesis sobre lo que sucede, digamos la causa y la consecuencia, la realización de un experimento que en un entorno, digamos, donde no influyan más cosas, se reproduzca esa relación causa-efecto que quieres fundamentar, pues incluso llegar hasta hacer una ley matemática, y luego la falsabilidad, es decir, la reputación, ver si hay manera de tirar para abajo esa teoría, ¿vale? Yo en estos días, y de hecho ha sido la idea para hacer el vídeo, he estado pensando, fijaos que qué razonamiento tan elevado, ¿eh? Digo, cuando te levantas por la mañana y te encuentras un charquito de agua en el cuarto de baño, dices, claro, aquí tengo una fuga, observación, y luego empiezas a mirar, a ver de dónde ha salido ese reguerito de agua que se ha convertido en un charquito, y dices, pues puede ser del váter o del bidé, miras a ver si hay alguna filtración, una humedad, y ¿qué haces? Pues cierras las llaves del paso para hacer ensayo-error y ver
determinar si cuando cierras esa llave de paso ya no sale el agua, pues es de ahí de donde está saliendo. Un mecánico, cuando encuentra un problema, o tú mismo, cuando intentas resolverlo, encuentras una mancha de aceite debajo de tu carro, de tu coche, como digáis en Sudamérica, en Hispanoamérica, pues estás haciendo lo mismo. Estás, bueno, pues formulas una serie de hipótesis hasta determinar de dónde sale esa fuga. Lo que quiero decir es que el método científico no es ni más ni menos que el sentido común. Cada vez que hay un problema en tu vida, formulas una serie de hipótesis y, bueno, pues esperas a ver si esas hipótesis pues te llevan a la verdad. Bueno, otra cosa, evidentemente, es ya la formulación matemática. Pero digo yo, esta gente que nos quiere hacer creer que antes de la Revolución Francesa o de los últimos años del Renacimiento, me da igual, que me da lo mismo, esta gente que nos quiere hacer creer que previamente, que en la Edad Media no pensaban, porque básicamente lo que nos están diciendo cuando dicen que ahora viene la era de la razón es que antes eran unos torpes y no pensaban, yo digo, pero vamos a ver, señores, es que ¿se imaginan ustedes que para construir esas catedrales góticas que ustedes no han conseguido reproducir, ojo, porque después del siglo XIV o el siglo XV no se han vuelto a hacer unas catedrales semejantes? Y la era moderna no ha conseguido hacer nada tan bello como las catedrales que se hicieron en la Edad Media. ¿Me quieren ustedes decir que en esa época es que no sabían de ciencia? O sea, no sabían de los materiales de construcción, de las fuerzas de... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Me quieren hacer creer que entonces Pitágoras o Anaximandro, bueno, ellos dicen que sí, que los griegos sabían, ¿no? Pero que todo ese conocimiento se había perdido. En fin, el laboratorio, y ahora veremos cómo que realmente esta era de la ciencia se funda en algunos artilugios, digamos, tecnologías, como el telescopio, como el microscopio, que sí hicieron avanzar mucho sobre el conocimiento de las leyes intrínsecas de la naturaleza, porque pudieron contemplar tanto lo cósmico como lo micro de otra manera. Pero básicamente, la primera falacia del método científico es pensar que han inventado la rueda. No, perdona, la rueda ya estaba inventada. Ahora ustedes me van a intentar convencer de que esta era de la razón sin alma, sin espíritu, sin porqué, sin finalidad, porque este es el asunto, y que pretende jugar a ser Dios, este es el asunto real, digamos que ha instaurado este hombre nuevo que, como veremos al final de este vídeo, lo que ha conducido es al transhumanismo y precisamente a destruir al ser humano, y la mejor prueba de ello es la ideología de género. Pero vamos a continuar. Ojo, no es el propósito de este vídeo echar por tierra todo lo que la humanidad haya podido mejorar, avanzar en los últimos 250 años de la era moderna. Lo que estoy tratando de desmontar es que todo eso haya sido necesariamente por la era democrática, que es lo que nos quieren hacer creer. Nos quieren hacer identificar la democracia con el desarrollo tecnológico y sobre todo atribuir a la ciencia como si fuera unívoca, como si fuera una cosa unida a la modernidad, y antes no hubiera ciencia, que habrá que meterse también en el concepto de ciencia. Todo eso lo tenemos programado en la cabeza. Bueno, para empezar, se nos cuenta que la era de la ciencia, insisto, comienza con la Revolución Francesa y todo esto, pero claro, se tienen que fundar un poco más atrás y tiran al Renacimiento, que ya, pues eso, como siempre echando mano de los griegos, como si en la Edad Media no se hubiera avanzado nada, ¿no? Y claro, pues llegamos a esta ciencia materialista, en la que ya no está Dios, ya no está el alma, ojo, que este es el concepto, se funda por una serie de personas que eran alquimistas, que tenían en cuenta el espíritu, que pertenecían a los Rosacruces o eran, como digo, alquimistas. Gente como Kepler, como Galileo, como Tycho Brahe, el propio Bacon,
o Paracelso y Newton. Newton escribió de astrología, no sé si lo sabéis. Este dato, que puede que os lo dé y no le deis la importancia que tiene. Pero claro, si nos están contando que la ciencia ya es materialista, que no tiene que ver el espíritu, y resulta que los primeros científicos creían todos en el espíritu, en el porqué, en el sentido, es que esa diferenciación que hay entre la alquimia, entendida esta como el conocimiento, pero con el espíritu por dentro, o sea, incluido, respecto a la ciencia, es una falacia. Porque si los que fundan este movimiento, ese supuesto movimiento, tenían todos en cuenta el espíritu, por no hablar de la masonería. Es que es importante tener en cuenta que la era de la ciencia que instituye los colegios profesionales, estas universidades que lo reglamentan todo, y acaban quedándose e imponiendo una visión unívoca de la realidad que pasa por la reglamentación absoluta de todos y cada uno de los actos del ser humano en sociedad, pues resulta que el origen de todo ese movimiento está en la antigüedad, en la tradición, que es lo que se quiere encargar. O sea, parece que solo empezaron a haber laboratorios a partir de la era moderna. Y es cierto que hay unos elementos técnicos que alumbran esa era, pero hay que decir que no es que surjan de la noche a la mañana, y es una evolución, sobre todo la óptica, el microscopio y el telescopio, pero como acabo de decir, el origen de la ciencia, de la astronomía, es en la alquimia. Gente como Copérnico, como Galileo, como Kepler, como Tycho Brahe, eran alquimistas. Y esto no lo he investigado suficientemente, pero aunque está claro que el desarrollo del microscopio nos lleva a otro mundo, pero todos esos descubrimientos venían de atrás. O sea, nos están contando que el laboratorio, como en lugar donde se produce esta cosa tan increíble que es la ciencia, que nunca se había hecho jamás antes, lo cual es una falacia, porque si no, ¿cómo cojones Arquímedes había descubierto su teorema? ¿Qué pasa? Que, como digo, es que en las catedrales no hay ciencia, ¿no? Pues antes de las farmacias existían las boticas. Este que os habla tiene su familia, y he heredado pues, desde que era pequeño en un pueblo llamado Peñaranda de Duero, que tiene la botica más antigua de España en funcionamiento. Y da la casualidad que soy amigo de la familia propietaria y me he rodeado por ahí, he estado por ahí pues decenas de veces. Y ahí hay un laboratorio antiquísimo, que por cierto, seguro que más de uno lo habéis ido a ver. O sea, se hacían ungüentos, se hacían preparados. Entonces, ¿en qué consistió la modernidad? Pues simplemente que lo que hicieron fue hurtar ese conocimiento y le pusieron otro nombre. Y le quitaron el espíritu. A la tradición, al sentido común, le llamaron ciencia quitándole el espíritu. O sea, lo que antes se había hecho, ahora decían, no, es que... o sea, que inventaron la rueda, prácticamente. Y luego está el elemento de las patentes. Las patentes. En el libro El sentido de la historia, los que lo hayáis leído, hay un dato que, bueno, espero que algún día se reconozca, que yo descubrí ese dato, o sea, le di la importancia que se merece, o sea, le di la interpretación que se merece. Las oficinas de patentes, las primeras oficinas de patentes se crean en los años 1790 y 91, justo después de la Revolución Francesa, en París y creo que en Nueva York, en Estados Unidos, de cualquier forma. Ah, amigo. O sea que, porque es que, claro, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que antes un inventor no... ¿Cómo se sabía que lo había inventado? Es cierto que la Edad Media, y eso es una cosa a favor de la Edad Media, no tenía el concepto del inventor, el individualismo, con todo lo que dicen. No, porque el conocimiento estaba en los monasterios, y los monasterios daban ese conocimiento gratis, era el open source de la época. Ni siquiera se lo atribuían.
Aunque hoy día se sabe, por ejemplo, que Isidoro de Sevilla, el gran sabio sevillano español, se adelantó a Galileo y al reconocimiento de que la Tierra es una esfera. Pero el caso es que con esas oficinas de patentes, y todavía es un conocimiento por entender cómo funcionan, aunque evidentemente hay una información ahí fuera, pero hay que entender, algún día se sabrá realmente quién controla las oficinas de patentes. Lo que quiero decir es que antes se le reconocía al inventor, y daba la casualidad que cuando me he puesto a investigar este vídeo he hecho otro descubrimiento, y muy interesante, porque no sé por qué me ha dado por investigar la máquina de vapor, aunque lo había investigado hace tiempo. Sabéis que es Watts, un inglés, el que supuestamente crea, o nos contaron al menos eso de pequeños, la primera máquina de vapor que se emplea en el telar y después para los barcos, y eso, bueno, pues da inicio a la maquinización, que es el verdadero baluarte de la era moderna, porque como va unido a la era de las máquinas, la gente se sintió fascinada. Todavía nos sentimos fascinados, salvo cuando ya nos han empezado a contar que las máquinas lo que quieren es sustituir al ser humano. El caso es que me fui a la Wikipedia a ver qué ponía sobre la máquina de vapor, yo qué sé, pues una intuición, y me he encontrado que ahora se está diciendo que fue un español el inventor de la máquina de vapor, aunque ya, por lo visto en el siglo I, un griego ya había hecho un desarrollo parecido. Un tal Jerónimo Allanz de Beaumont, navarro él, militar de los tercios de Flandes. En 1610 el rey le concedió una patente por ese invento. Y ahora os voy a leer lo que dice la Wikipedia, porque es interesantísimo. Pero el caso es que en aquella época sí había patentes. Lo que pasa es que eso no quería decir que otros no pudieran hacer esos desarrollos, como en la era moderna. Bueno, fijaos en lo que nos cuenta la Wikipedia, de Jerónimo de Allanz y Beaumont, nacido en Gendulain, que es una población cercana a Pamplona, Navarra. Lo presenta como militar español porque fue militar de los tercios de Flandes. Pero no solo como militar destacó, sino como pintor, cosmógrafo y músico, pero sobre todo como inventor. Fue el precursor del uso y diseño de la máquina de vapor, así como en sistemas de ventilación en minería. Mejoró la instrumentación científica. Ojo, que habla de ciencia, estamos hablando del siglo XVII. Desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas, industriales, militares e incluso domésticas. Inventó una campana para bucear, patentó un traje de inmersión probado ante la corte de Felipe III en el Pisuerga el 2 de agosto de 1602, es decir, un buzo, e incluso llegó a diseñar un submarino, toma ya, o sea que Isaac Peral tenía un precedente en España. Pero quizás su obra más destacada fue la máquina de vapor, que ya registró en 1606 la primera patente de una máquina de vapor moderna. Nos vamos al final, donde desarrolla este artículo de Wikipedia con más detenimiento las patentes, los inventos de este señor Jerónimo de Allanz, y nos encontramos con algo muy interesante que me parece que ha sido añadido hace poco. Recientemente la Biblioteca Nacional de España adquirió un impreso fechado en 1612 donde se descubre una nueva faceta de este Jerónimo de Allanz, la experimentación científica. Dice, en una misiva al príncipe Emanuel Filiberto de Saboya, le presenta un capítulo de un libro científico desconocido hasta ahora, o sea que había ciencia en el siglo XVII, donde trata asuntos como la compulsión de elementos, la existencia del vacío, el movimiento perpetuo, la esfera de fuego o la caída de los cuerpos. O sea que que Newton no se inventó. Hubo gente antes que ya estaba hablando de la caída de los cuerpos, y incluso Tesla pues también tiene un precedente aquí en España. Pues ahora resulta que descubrimos a Jerónimo de Allanz en el siglo XXI y no nos habían hablado de este hombre. Toma ya. Entonces, ¿de qué fue esto de la era moderna? ¿De qué fue esto de la era moderna? ¿De qué va esto? Pues de lo que ha ido es de una apropiación del conocimiento, que nos ha llevado a toda esta historia, pues eso de las patentes, de la apropiación de los datos. Todo eso viene de ahí.
y el control del ser humano. Por supuesto, a través de estas tecnologías que no tenemos nosotros, los seres humanos, y que ellos sí tienen. Bueno, vamos a ir un poco a la falacia en definitiva, o en precisión, o analizada de una manera más minuciosa del método científico, porque hoy día están enseñando sus vergüenzas, pero a plena luz del día. La mayor de ellas, como he nombrado antes, es la ideología de género, que se está considerando algo científico, el que un ser humano se considera a sí mismo algo diferente a su naturaleza. Eso lo está exponiendo National Geographic, que pasa por ser una de las revistas, bueno, pues, digamos, baluartes o puntas de lanza de la ciencia. Sabemos ya todos hoy en día que hay estudios de cómo se están falsificando las publicaciones científicas que no llevan aparejadas las consiguientes refutaciones y los consiguientes experimentos que se están pagando las empresas de medicina, las empresas farmacéuticas están pagando esos estudios falsos para generar que sean aprobados sus medicamentos. Se pretende, o nos cuentan, que en un laboratorio se pueden reproducir las condiciones objetivas, asépticas, para determinar la causa-efecto, bueno, pues, por ejemplo, de las vacunas o del cambio climático, ¿no? Eso es lo que nos están contando. Ahora bien, eso puede ser cierto para relaciones simples, pero la realidad son relaciones complejas. ¿Qué quiere decir relaciones complejas? Que no solo es la causa-efecto, por ejemplo, pues de un pinchazo sobre un neumático, eso sería una causa-efecto, pero hay muchas otras causas que están cooperando, y ese es el principal problema que tiene este método científico, que es que la realidad es en red, que hay muchas causas que están interoperando y que algunas de las consecuencias se ven a medio o largo plazo. Esa es una de las grandes debilidades del método científico. Y como digo, se ve por ejemplo con el tema del cambio climático. Se nos está contando que es la contaminación, el CO2, el que está provocando el efecto invernadero y hace que la temperatura de la Tierra aumente. ¿Vale? Podemos estar de acuerdo en que la temperatura está aumentando. Ahora bien, ¿cómo puedes decir o discriminar que otras causas no sean las responsables? Por ejemplo, el tiempo cósmico, las radiaciones solares, o la geoingeniería, las ondas HAARP. Claro, cuando tienes censurada una parte de la información, pues evidentemente tu capacidad para determinar la causa efectiva de algo disminuye. Con las vacunas, bueno, se nos dice que están haciendo experimentos y tal, y que son seguras, pero claro, a lo mejor están viendo los efectos que tiene a los 6 o 7 días. ¿Y qué ocurre si se desarrollan enfermedades con el paso de los años? Pues, por ejemplo, esto es muy parecido a lo que hizo el señor John Money cuando le cortó el pene, a David Reimer, este gemelo, que había nacido había tenido un problema en la operación de fimosis, ese gemelo judío, y dijo que, bueno, luego le educaron como si fuera una niña y no hubo problemas. El problema es que no siguió el curso de los acontecimientos y ese niño al final, criado como una niña, deseó volver a ser un niño. Y, bueno, pues ese es otro gran problema que tiene el método científico. ¿Qué decir de Darwin? Darwin, que propone una hipótesis sobre que la selección natural de aquellos mejor adaptados que logran crear, digamos que, elementos adaptativos dentro de su físico, no se sabe muy bien cómo luego logran hacer que se hereden esos genes, porque eso no lo cuenta la teoría de la evolución. Y después un proceso aleatorio de mutaciones, es decir, la casualidad, explican la creación. Así que, a fin de cuentas, esta supuesta ciencia objetiva, al final acaba
entregándose a los brazos de la casualidad. Eso es básicamente lo que está haciendo. Bueno, hay un elemento muy importante en las consecuencias que tiene el método científico, la entronización, la deificación de este método científico que es para la justicia. Y seguro que a más de uno os sorprende, ¿no?, que tendrá que ver la justicia con el método científico. Pues sí, lo que llamamos derecho positivo está inundado de el paradigma filosófico del método científico. Veréis, hasta la Revolución Francesa fue un proceso, sobre todo con el Renacimiento, en el que, lo voy a explicar en el siguiente libro, que estará en las librerías dentro de un mes, 2 meses seguramente. Durante el Renacimiento empezó a perder peso la tradición de lo que está bien y lo que está mal, que es, a fin de cuentas, en lo que se basa un juez para determinar quién es el culpable y quién es la víctima. Y ese es el proceso en el cual la ley natural se fue convirtiendo en el justnaturalismo, en el derecho natural, y del derecho natural fue perdiendo fuerza después de la paz de Westfalia y por supuesto la subida, el poder que empezaron a manejar las religiones protestantes, para que al final, y mezclado con el racionalismo, el positivismo, se impusiera el derecho positivo. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuáles son las concomitancias del derecho positivo con el método científico? Bueno, se pretende que la justicia se convierta en algo científico, matemático, entre comillas, que el juez solo tenga que aplicar la ley porque, digamos que se ha sistematizado tanto la visualización del delito, la investigación del delito, en base a unas garantías legales que vienen a ser el equivalente del método científico, pero llevado a la justicia. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues todas esos principios del derecho que se habían recogido desde los romanos y los griegos, en la duda a favor del reo, el habeas corpus, no te pueden acusar, en principio eres inocente si no se muestra lo contrario, todas estas cosas, pero cada vez se fue dando más importancia a estas garantías y a la letra pequeña de estas reglamentaciones, de estas leyes que se fueron creando. Y esto es el derecho positivo, es una confianza en que el ser humano, fíjate, es el ser humano, pero al final es la ley escrita en base a ese supuesto conocimiento que acaba dejando de dar importancia al sentido común, a la percepción de lo que es justo y lo que es bueno, al juez, a la interpretación. Eso es la pretensión. La realidad es que, como hemos visto con la ideología de género y con estos juicios, por ejemplo, por el tema de las violaciones de la manada de sevillanos en Pamplona, es que la ideología, las creencias, en este caso la ideología de género, esta paranoia, porque es una paranoia llevado a la ciencia, se ha acabado imponiendo al sentido común y a lo evidente, a lo que todo el mundo está viendo, que es que los propios medios de comunicación están generando las sentencias y los partidos políticos presionando con ese nuevo orden mundial, ¿de acuerdo? Así pues, esta entronización del método científico está muy relacionada con el sistema legal actual. Bueno, ya para acabar, os voy a leer la definición de ciencia que hace el diccionario. Ciencia: rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Ya veis que ni objetivos ni verificables la ideología de género y las leyes de género, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. No se ha encontrado, la teoría de Darwin no ha encontrado esos eslabones perdidos. No ha sido verificada, pero aún así la tenemos que seguir soportando.
la explicación de sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Como digo, en toda esta teoría del cambio climático no hay esos métodos de verificación de que no haya sido otra la causa. Por lo cual, hay que decir que la era del método científico es la era del oscurantismo. Es precisamente lo contrario. Son unos sacerdotes masónicos y más arriba los que están determinando lo que es real. Y aquí, para acabar el vídeo, hay que recordar que este sistema que se ha cargado, el sistema ancestral de la transmisión del conocimiento vía maestro-aprendiz, paralelamente los masones, que han sido los que han dirigido todo esto, y hoy día eso ya no está absolutamente aceptado, han seguido manteniendo ese esquema del maestro-aprendiz y han seguido dando importancia al espíritu. Fijaos si son falsos, mendaces y malas personas que nos han entregado una ciencia sin espíritu, nos han ocultado el conocimiento y mientras tanto ellos se han apropiado de él gracias a sus sistemas de patentes y gracias a sus logias masónicas que han acabado exponiendo o instaurando las leyes que padecemos. Así pues, sé que es difícil, pero hay que empezar a borrar ese paradigma de que en 1789 comienza un hombre nuevo. No. Eso es falso. Eso es falso. El ser humano sigue siendo el mismo e incluso en muchos aspectos hemos ido para atrás porque hemos perdido la libertad de expresión, la libertad de investigación. Ya fijaros en la memoria histórica, ya no se puede discutir por nada, solo en la marginalidad de Internet, no se puede hacerlo en un programa de televisión. Se ha perdido el intelecto, que es lo que precisamente quería defender la Ilustración. Espero que os haya resultado interesante y desde luego va a haber mucha discusión en los comentarios. Hasta otra.